distinguido líder, distinguida líder. Aquí está con ustedes el doctor José de la Rosa con esta nueva materia. Espero que usted disfrute cada uno de los tópicos que vamos a tratar en esta materia y que reciba el máximo conocimiento en los temas a continuación. Que el Señor le bendiga. ¿Cuál fue el papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy parecido a su papel en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del papel del Espíritu Santo, podemos discernir 4 áreas generales en las que el Espíritu Santo trabaja. Número 1, trabaja generando. Número 2, trabaja residiendo o llenando. Número 3, restringiendo. Y número 4, capacitando para el servicio. La evidencia de estas áreas de la obra del Espíritu Santo está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La primera área de trabajo del Espíritu está en el proceso de regeneración. Otra palabra para generar es renacer, de donde procede el concepto nacer de nuevo. El texto clásico de la prueba de esto se encuentra en el Evangelio de Juan. En verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Esto lleva a la pregunta: ¿qué tiene que ver esto con la obra del Espíritu del Antiguo Testamento? Más adelante, en su diálogo con Nicodemos, Jesús le dijo: tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? En Juan capítulo 3, verso 10. El punto que Jesús quería establecer es que Nicodemo debía haber sabido la verdad de que el Espíritu Santo es la fuente de la vida nueva, porque así es revelado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés les dijo a los israelitas, antes de entrar a la tierra prometida, que el Señor tu Dios te da, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¡Wow! Dios mío, a fin de que vivas. Deuteronomio 36. Esta circuncisión de corazón es la obra del Espíritu de Dios y únicamente puede ser realizada por Él. También vemos el tema de regeneración en Ezequiel capítulo 11 verso 19 al 20 y también Ezequiel 36 26 al 29. El fruto de la obra de regeneración del Espíritu es la fe. Efesios capítulo 2 verso 8. Ahora sabemos que había hombres de fe en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque Hebreos 11 nombra
a muchos de ellos. Si la fe es producida por el poder regenerador del Espíritu Santo, entonces este debe ser el caso de los santos del Antiguo Testamento, quienes miraron la cruz en el futuro, creyendo que lo que Dios había prometido respecto a su redención sucedería. Ellos recibieron las promesas y habiéndola visto y aceptado con gusto desde lejos, Hebreos capítulo 11, verso 13, aceptando por fe que lo que Dios había prometido también lo cumpliría. ¿Qué le parece? Que lo que él había prometido lo cumpliría. Ahora, el segundo aspecto de la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento es su permanencia o llenura. Aquí es donde aparece la mayor diferencia entre los roles del Espíritu en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que la morada del Espíritu Santo es permanente en los creyentes. 1 Corintios 3, 16 al 17. Y el capítulo 6, 19 al 20. En el mismo 1 Corintios 3. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El apóstol Pablo llama a esta morada permanente la garantía de nuestra herencia. Es la garantía de nuestra herencia. Efesios 1, 13 al 14. En contraste con esta obra, el Nuevo Testamento, la permanencia del Espíritu en el Antiguo Testamento era selectiva y temporal, era temporal. El Espíritu Santo vino sobre personas del Antiguo Testamento, tales como Josué, número 27, 18, David en 1 Samuel capítulo 16, verso 12 al 13, y aún Saúl en 1 Samuel 10, 10. En el libro de los jueces, vemos que el Espíritu vino sobre varios jueces a quienes Dios levantó para librar a Israel de sus opresores. El Espíritu Santo descendía sobre estas personas para tareas específicas. La presencia del Espíritu Santo era una señal del favor de Dios sobre esa persona. En el caso de David, ¿verdad? Y si el favor de Dios dejaba a la persona, el Espíritu se apartaba. En el caso de Saúl, 1 Samuel 16, 14. Finalmente, cuando el Espíritu venía sobre una persona, no siempre era indicativo de la condición espiritual de la persona. Por ejemplo, Saúl, Sansón y muchos de los jueces. Así que mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu solo mora en los creyentes y su morada es permanente, en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre ciertos individuos para una tarea específica, independientemente de su condición espiritual. Una vez que la tarea era concluida, el Espíritu presumiblemente partía de esa persona. El tercer aspecto de la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento es su refrenamiento del pecado. Génesis 6:3. Parece indicar que el Espíritu Santo refrenó la pecaminosidad del hombre y que este freno puede ser retirado cuando la paciencia de Dios respecto al pecado alcanza su punto más alto. Cuando ese pecado llega ya al punto del enojo de Dios, lo que llamamos ebullición, entonces muchas veces se apartaba. Esta creencia es
secundada en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 8. Cuando al final de los tiempos una creciente apostasía señalará la venida del juicio de Dios. Hasta el tiempo preordenado, cuando el hombre de pecado, verso 3, sea revelado, el Espíritu Santo está se refrena para refrenar el poder de Satanás, y éste se aparta solo cuando haya cumplido sus propósitos para hacerlo. Voy a repetirle esta parte. Hasta el tiempo preordenado, cuando el hombre de pecado, y sé que ustedes saben por qué no puede manifestarse el hombre de pecado en su poder completo. Dice aquí, hasta que el tiempo preordenado, cuando el hombre de pecado sea revelado, el Espíritu Santo está refrenando el poder de Satanás, y éste se apartará solo cuando haya cumplido sus propósitos para hacerlo. Ahora, el cuarto y último aspecto de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es el capacitar para el servicio. De manera muy parecida a cómo operan los dones en el Nuevo Testamento, el Espíritu capacitaba a ciertas personas para servir. Consideremos el ejemplo de Bezaleel en Éxodo 31, 2 al 5, quien fue dotado para hacer gran parte de la obra de arte relacionada con el tabernáculo. Además, recordando la morada selectiva y temporal del Espíritu Santo mencionada anteriormente, vemos que estos individuos eran capacitados para realizar ciertas tareas, tales como gobernar sobre el pueblo de Israel, como el caso de Saúl y David. También podríamos mencionar el papel del Espíritu en la creación. Génesis 1:2 habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, supervisando la obra de la creación. De forma similar, el Espíritu es el responsable de la obra de nueva creación, ¿verdad? O de la nueva creación. Segunda de Corintios 5:17, ya que Él es quien trae a las personas al reino de Dios a través de la regeneración. Con todo, el Espíritu realiza gran parte de las mismas funciones en los tiempos del Antiguo Testamento, así como lo hace en la era actual. La mayor diferencia es la residencia permanente del Espíritu en los creyentes de ahora. Como Jesús dijo respecto a este cambio en el ministerio del Espíritu, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Juan capítulo 14, verso 17. Sed lleno del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Este programa es posible gracias a la Embajada de Gracia y viene a usted por la generosa contribución de oyentes como tú. Gracias por ser parte de la Embajada de Gracia.